La trayectoria de José Govelo como estudioso de la lengua del lunfardo, periodista y hombre de letras, no necesita demasiada presentación. Solo recordemos que Jorge Luis Borges lo daba como uno de los máximos referentes del lunfardo y es el actual presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, lugar donde nos encontramos. Va a ser un gusto, total el tiempo vale tan poco, que puedo cederle todo el tiempo. Nos gustaría saber, para empezar, don Govelo, Sí. Primero, ¿cuál es el origen del lunfardo? Para después empezar a hablar acerca de todo el lunfardo. El lunfardo tiene el mismo origen que tengo yo, porque yo soy un producto de la inmigración de mis padres y el lunfardo es un producto de la inmigración también, ¿no? La gente siempre repitió, la gente repite más de lo que piensa por lo general, que era un producto de la cárcel, ¿no? Que era un lenguaje críptico acuñado en las cárceles por los presos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eso podrá ocurrir con otras lenguas marginales, no vamos a discutir. Lo que ocurrió con el lunfardo fue una cosa totalmente distinta. Vinieron muchísimos inmigrantes, como nadie ignora, o nadie debería ignorar, sobre todo jóvenes y célibes, ¿no? Venían a trabajar, a buscar trabajo. Si venían aquí es a hacerse la América. Sueldos bajos, desocupación en Italia, en España. Esa es la razón del el carácter masivo que adquirió la inmigración aquí, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Esos jóvenes llegaban sin hablar castellano y muchos de ellos sin hablar italiano, si eran italianos porque hablaban sus dialectos, Sí. y otros españoles con una cultura muy baja que prácticamente podría decir que tampoco hablaban español, ¿verdad? Y entraron en contacto con los jóvenes de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? ¿En dónde entraron en contacto con ellos? En los lugares de diversión. ¿Y qué eran los lugares de diversión? Eran los prostíbulos. Porque había una población masculina excedente que constituía un mercado estupendo para el negocio de la prostitución. La Argentina en un momento dado, el foco de la cuestión no estaba en Buenos Aires, sino en Rosario, era la meca más importante de la prostitución. Sí. Y las prostitutas ganaban bien. Estuvo por aquí un periodista francés ya en los años 1927, Albert Londres, así se firmaba, que escribió un libro, El Camino de Buenos Aires, relatando todo lo que venía, todo lo que estaba observando con respecto a la prostitución, porque para eso lo mandaban, para hacer una nota sobre la prostitución. Hizo un libro. Sí. Y ese libro fue reeditado a 10 años, 15 años, una edición de medio lujo, en homenaje, en recuerdo del escritor, que quiere decir un libro serio, ¿no? No es un panfleto que salió. Y bueno, cuenta muchísimas cosas, ¿no? Lo que ganaba una prostituta era una fortuna, ¿no? Sino caía en garras de los explotadores, si sabía administrarse y trabajar por su cuenta. Él saca la cuenta todo franco por franco de lo que gana. Aquí iban a comer, allá no. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Era un poco la filosofía, ¿no? Por supuesto no se llamaba a ser la prostituta en una... No, le pintaban otro panorama. Otro La país, vendía, otra sí, andate, realidad. mija, tomá cuánto es el pasaje, ¿no? Bueno, de ahí, de ese conglomerado de inmigrantes, prostitución, etcétera, nace el lunfardo. No tanto de la cárcel. Lo que ocurre es que hay un buen número, menos importante de lo que algunos creen, pero más o menos nutrido, de términos que son de origen carcelario, pero de origen carcelario italiano. Las palabras vinieron de allá, ¿no? Las trajeron los ladrones italianos, que eran muchos. Sí. Así como fue muchísimas, O millones. sea, entonces es una mezcla del lenguaje carcelario Claro. con la prostitución. Ajá. ¿Y ese lenguaje fue estático o es estático? No, es dinámico. ¿Es dinámico? Sí. Ajá. Y toda lengua es dinámica, ¿no? Sí. De esas palabras han desaparecido muchas que cuando yo era chico eran corrientes. Como por ejemplo... Araca, por ejemplo. Araca. Me quedé de Araca. Eso era corriente. Me dejaste de Araca, me dejaste sin nada, no me diste lo que tenías que darme, lo que yo esperaba. Me dejaste de Araca. Esa, tenía 8 años, lo decíamos correctísimamente. Hay tangos que se titulan así: Araca, corazón, cállate un poco, por ejemplo. Sí. Araca, la cana. Esa palabra desapareció por completo. ¿No? Es una palabra de origen gitano español, ¿verdad? Y como esas han desaparecido muchas. Sí. Y cuando cesa la inmigración,
allá por el año 14, al estallar la Primera Guerra Mundial, se cierra la inmigración, ya no vienen más. Es la creatividad popular la que va incrementando el universo del léxico del lunfardo, ¿no? Ajá. Entonces entra a detallar los recuerdos, lo que trajeron los que vinieron, que heredaron los hijos, y la creatividad popular. Por eso, si el lunfardo, algunos dicen, entre otros nuestro querido amigo, el presidente de la Academia Argentina de Letras, el doctor Barcia, que es un tipo simpaticísimo, que sabe de todo. Pero él se emperró en la idea de que el lunfardo en realidad son unas 500 palabras que se usaban, los ladrones, los delincuentes, allá, y que después pasaron y ahora es otra cosa. Sí. Me parece totalmente absurdo el razonamiento. Es como decir, ¿qué es el castellano? Y el castellano son las 300 o 400 palabras que Menéndez Pidal descubrió en los viejos códices. Lo demás no, lo demás es latín, es árabe, es francés. Todo es el castellano. Por eso, con buen criterio político, los españoles quieren que se diga el español. Claro. Porque es la lengua que tiene aporte de todas las regiones de España, en realidad. Sí, la lengua y aquí española. pasa lo mismo con el lunfardo, ¿no? Ajá. ¿Y qué le motivó a usted o cuándo fue la primera vez que se encontró con el lunfardo? En el tango, por supuesto. Ajá. En el tango. Primero fue amante del tango, ¿le gustó? Y ahí... Me gustó, me interesó el tango. Yo me eduqué en un colegio interno donde no llegaban los ecos del bandoneón, aunque algún curo tocaba en el órgano en la iglesia. Isabel, por favor, te lo pido, para practicar el armonio de la iglesia, ¿no? Así que eran los únicos ecos de música popular que podían entrar ahí. Sí. Conocía a Gardel de la mejor manera posible. Por supuesto, yo entré en ese internado a los 12 años, que ni tenía noticia de quién era Gardel, año 1931, ¿no? Gardel, además Gardel no estaba acá, ya estaba viajando. Y un día la mecánica de la metodología, como dicen ahora, la metodología era que nuestras madres respectivas nos llevaran la ropa limpia y retiraran la sucia para lavarla en casa. Sí. Una costumbre de antes. Entonces un día llega mi madre, en esa escuela, llega mi madre con la ropa limpia un día domingo, y yo subo a cambiarla por la ropa sucia que se va a llevar ella. Nuestro dormitorio, una gran cuadra, estaba separado, un gran pabellón, separado por una cortina, los mayores y los menores. Yo era menor, así que estaba de este lado de la cortina. Y oigo que dos del otro lado de la cortina dicen, murió Gardel, ¿sabías? No, qué barbaridad, murió Gardel. Entonces yo digo, ¿quién es Gardel, mamá? Porque dicen que murió Gardel. Sí. Entonces mi madre me contó prolijamente quién era Gardel, ¿no? Claro. Pues yo lo conocí a través del relato de mi madre. Ajá. Qué hermoso relato de haber sido, será ¿no? por eso que la quiero tanto, que lo ¿Será quiero por tanto, eso? ¿no? Recordemos que usted tenía 10 años, o 15 años, cuando murió Gardel. Tenía 15 años, sí. Y lo descubrí a través de la radio. Claro, no, sí, seguro. Gran compañera de mi adolescencia y de mi pubertad. Era una gran compañera y era una buena compañera. La radio era compañera y maestra, no como ahora, que es una porquería. Sí, es verdad, sí, no, ahora un chico, yo tenía, qué sé yo, 14 años, 15 años, me pasaba escuchando radio. Sí, y aprendía. Y aprendía muchísimas cosas. Sí. Y pues de pronto venía, qué sé yo, un gran pianista extranjero a tocar en el balón y la radio a contratarlo para que dé un concierto para sus oyentes. Era otra cosa. Era otra cosa. El mundo era otra cosa. Es verdad. Más limpio y más inocente, pero no importa. En ese mundo nació el lunfardo.